Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar de la transformada inversa del tema transformada de Laplace de ecuaciones diferenciales. Vamos a presentar las fórmulas y los ejemplos de cómo utilizar las fórmulas para encontrar la transformada inversa. Vamos a retomar las fórmulas y hacer unos breves comentarios que nos pueden ayudar a reconocer qué fórmula hay que utilizar. En la fórmula número 1 tienes la transformada inversa de la expresión 1 sobre s. Cada vez que veas 1 sobre s, la transformada inversa es la constante 1. En el punto número 2 tienes la transformada inversa de la expresión n factorial sobre s a la n más 1. Y abajo te menciona que esta fórmula vale cuando n es igual a 1, 2, 3, etcétera. Es decir, números enteros. Esta fórmula se utilizaría cuando aparezcan expresiones que sean potencias de s, por ejemplo, s cuadrada, s cúbica, s cuarta, etcétera, en el denominador. Fíjate de la potencia que está apareciendo con la s. Si n vale 1, aquí te queda 1 más 1, que es s cuadrada. Si n vale 2, te queda s cúbica, etcétera. Son potencias enteras de s en el denominador. Ese tipo de expresiones se utilizan o involucran a la fórmula número 2. Y en el numerador está n factorial. Recuerda que n factorial es, por ejemplo, si tienes 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, la transformada inversa de ese tipo de funciones es t a la n, donde aquí la n es una potencia más pequeña que la potencia que tenía la s inicialmente. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. La fórmula número 3 es cuando aparece la transformada inversa de expresiones 1 sobre s menos a. Esta a, pues en realidad puede ser cualquier número real, un número positivo, un número negativo. Si es 0, fíjate que es la fórmula número 1. S menos 0 es 1 sobre s, que es la fórmula 1. Entonces esta a puede ser positiva o negativa. Y al calcular la transformada inversa de 1 sobre s menos a, el resultado es una exponencial con, fíjate, el signo cambiado. Es decir, si aquí tienes 1 sobre s menos 4, la inversa de 1 sobre s menos 4 sería e a la 4t. O si tienes 1 sobre s más 5, la inversa es con el signo cambiado. Si tienes s más 5, sería e a la menos 5t. Para los puntos 3 y 4, las expresiones son bastante parecidas. Fíjate que tienes una suma de cuadrados, s cuadrada más k cuadrada, s cuadrada más k cuadrada en el denominador. Lo que te permite diferenciar si vas a transformar como seno o como coseno es el numerador. Si tienes una constante k sobre s cuadrada más k cuadrada, la transformada inversa de esa expresión es seno de k por t. Y si tienes en el numerador s y en el denominador s cuadrada más k cuadrada, la transformada inversa de esa expresión es coseno de k por t. La diferencia entre la transformada inversa de k sobre s cuadrada más k cuadrada y s sobre s cuadrada más k cuadrada es cuál variable o constante está en el numerador. Si es la constante k, es seno. Si es la variable s, es coseno de k por t. Donde k, en ambos casos, es la raíz de la constante que aparece como en la suma de cuadrados. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estas fórmulas. Vamos a encontrar la transformada inversa de 1 sobre s más 5, 1 sobre s a la 5, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 7, la transformada inversa de 5 sobre s más 4, menos 3 sobre s menos 2, y la transformada inversa de menos 2s más 6 sobre s más 4. Vamos entonces con el ejemplo 1. Tienes la transformada de 1 sobre s más 5. Cada vez que te aparezcan potencias de s en el denominador, pues las asocias con la fórmula número 2, s a la n más algo. Entonces lo que tienes que reconocer es cuánto vale la n. Si por fórmula es n más 1 y n más 1 es igual a 5, entonces la n valdría 4. Si ese es el valor de la n, entonces arriba necesitas que aparezca 4 factorial. De inicio no aparece, entonces requieres un ajuste algebraico. Para ajustar por constantes, lo que siempre se hace es multiplicar y dividir por la misma constante, es decir, algo de este estilo. Porque si multiplicas y divides por el 4, cancelas y esto te queda un 1, que es como si no hubieras hecho nada, pero al aparecer la constante que te hace falta, por propiedades de la transformada inversa, este 4 puede entrar a la expresión dentro de las llaves y te quedaría 1 sobre 4 factorial por la transformada inversa de 4 factorial sobre s más 5. Y ahora sí, esta fórmula ya coincidiría en el caso n igual a 4. Porque si n vale 4, aquí te queda 4 factorial
sobre S a la 4 más 1, que sería S a la 5. Y esta fórmula, si tomas la n igual a 4, sería t a la 4. Y el 4 factorial lo calculas. 4 por 3 por 2 te da 24. Y ahí tienes la transformada inversa de 1 sobre S más 5, de una manera sencillita. Para el ejemplo número 2, tienes 1 sobre S cuadrada más 7. Abajo tienes S cuadrada más un número. ¿Cuál de las fórmulas involucra S cuadrada más un número? Es la 4 y la 5, las que involucran una suma de cuadrados abajo. Estrictamente aquí aparentemente no hay una suma de cuadrados, pero sí. Si elevas raíz de 7 al cuadrado, te queda 7. Entonces, pues, puedes escribirlo como una suma de cuadrados. Pero ¿cuál de las dos es? Entonces te fijas qué hay en el numerador. Si es una constante, sería la que se relaciona con seno. Si aparece la S, sería la que se relaciona con coseno. Aquí aparece una constante, entonces sería la fórmula número 4, porque la variable S no puede salir y entrar de tu transformada inversa, lo único que entra y sale por propiedad son constantes. Entonces aquí hace falta compensar por la constante que es K, que es la raíz de K cuadrada, en este caso K cuadrada es 7, entonces la raíz de 7 es la constante que necesitas para ajustar la fórmula. De nuevo, multiplicas y divides por raíz de 7. Raíz de 7 entra a la transformada inversa y ahora sí ya coinciden. Raíz de 7 sobre S cuadrado más 7 sería esta fórmula con K igual a raíz de 7. Raíz de 7 sobre S cuadrada más raíz de 7 al cuadrado, 7. Y entonces esta transformada sería seno de raíz de 7 por t. Y este factorcito 1 sobre raíz de 7 ya te da la transformada inversa del ejemplo 2. En el ejemplo 3 tienes la transformada inversa de 5 sobre S menos 4 menos 3 sobre S menos 2. Una resta de fracciones. Ninguna de las fórmulas involucra una resta de fracciones. Entonces, aquí tendrías que usar otra propiedad de la transformada. Separar una suma o diferencia como la suma o diferencia de transformadas. Es decir, escribir algo de este estilo. La transformada inversa de 5 sobre S más 4 menos la transformada inversa de 3 sobre S menos 2. Y ahora te fijas a qué fórmula puedes ajustar para transformar. Como tienes en el denominador, siempre hay que fijarse de los denominadores, S a la potencia 1 más 4 y en el otro tienes S a la potencia 1 menos 2. Entonces, en este caso, pues lo más parecido es la fórmula número 3. 1 sobre S menos algo, que la A, repito, puede ser cualquier número real. Entonces puede aparecer más 4 o también puede aparecer menos 2. Lo único que necesitas es convertir esto en un 1. Para convertir, pues usa la propiedad de sacar las constantes de la transformada inversa. Entonces este 5 sale y te queda 5 por la transformada inversa de 1. Adentro queda un 1, no un 0. 1 sobre S más 4. Lo mismo con este 3. Menos, sale el 3 y te queda 3 por la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Y entonces en este momento ya son iguales a la fórmula 3. Identificas cuánto vale A. 1 entre S más 4. La A sería menos 4. Y esto sería E a la menos 4T por 5 como la transformada inversa del primer término. Para el segundo término respetas el menos 3 y transformas 1 entre S menos 2. Si es S menos 2, entonces la A vale 2. La transformada inversa de esa expresión sería E a la 2T por menos 3. Y ahí tienes el ejemplo 3. Para el 4, que tienes menos 2S más 6 sobre S cuadrado más 4, de nuevo, de inicio, no coincide con ninguna de las 5 fórmulas básicas. Y abajo tienes una suma de cuadrados. Si tienes una suma de cuadrados, pues o es la 4 o es la 5. Pero en el numerador tienes menos 2S más 6 y ninguna de las dos involucra a la S más algo. Entonces tienes que hacer el arreglo algebraico de separar en dos fracciones. Por álgebra separas menos 2S sobre S cuadrada más 4, que te da el primer término, más 6 sobre S cuadrada más 4. Y ahora se parecen un poquito. Una tiene S y otra tiene una constante. Es decir, una se parece a la de coseno y una se parece a la de seno. Hay que hacer los ajustes todavía, porque no son igualitas. Necesitas que arriba solo esté S y arriba esté K, que es la raíz de K cuadrada. En este caso, la raíz de 4. Aquí debería haber un 2. Y aquí debería estar solita la S. Para eso,
volvemos a utilizar la propiedad de linealidad. Separamos en dos transformadas y de una vez podemos sacar las constantes. Y nos quedaría esta expresión. Sale el menos 2 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4. Puedo sacarle 6 más 6 sobre 1 sobre s cuadrado más 4. Y en ese momento, s sobre s cuadrado más 4 ya coincide y está igualita a la transformada inversa de la expresión que te da coseno de k por t. En este caso, k cuadrado es 4 y te quedaría coseno de 2t. Y ya no le hacemos nada. Pero la otra, 1 sobre s cuadrado más 4, es constante sobre s cuadrado más 4. Todavía no coincide con la expresión que te da como transformada inversa a seno. Te hace falta que en el numerador tengas a la raíz de 4, que es 2. Entonces hacemos el arreglo que hemos hecho antes, multiplicamos y dividimos por 2, un 2 entra a la transformada inversa para que sea igualita a la fórmula y otro 2 queda fuera. Lo único que te falta ahora es simplificar esto y ya puedes usar las fórmulas 4 y 5. Y te quedaría menos 2 coseno de 2t raíz de k cuadrada más 3, 6 entre 2, 3, seno de 2t. Ya tienes estas fórmulas. Vale la pena comentar también que en este paso pudiste haber hecho lo siguiente. Como casualmente aquí, como se ve al final, es 2 sobre s cuadrada más 4, en vez de sacar en este paso el 6, pudiste haber escrito el 6 como 3 por 2 y solamente aquí sacar un 3. Quizás alguien lo pensó así. Sacas un 3 y aquí te queda el 2. 3 por 2, 6. Y aquí ya te queda directo 2 sobre s cuadrado más 4. Y en un paso final pudiste haber llegado a la expresión que tenemos acá. Pero pues estos serían algunos ejemplos sencillos de la transformada inversa de Laplace. Nos vemos en otro video.